acerca de la historia de la agricultura y cómo esta influenció en la evolución y cómo llegó o cómo participó para que el mundo sea actualmente como es y la raza humana también. La agricultura y la ganadería surgieron en el periodo neolítico hace aproximadamente unos 10.000 o 12.500 años atrás. Y antes de que surgiera, pues el Homo sapiens vivía en grupos de entre 100 y 150 personas y eran nómadas. Sus principales actividades eran básicamente cazar y recolectar alimentos. Y en cuanto se acabaran los recursos naturales de donde estaban habitando en ese momento, pues tenían que irse de ahí y asentarse en un lugar en el que hubiera recursos para poder seguir subsistiendo. También muchos registros o gracias a algunos registros encontrados, sabemos que desde que el Homo sapiens adoptó la agricultura para abastecerse de alimentos, pues esto ocasionó cambios en su ADN y permitió que mutara en lo que hoy conocemos como la raza humana. Por ejemplo, hubo muchos cambios en su mandíbula, en los dientes, la forma de la cabeza, en la posición, empezó a ser como más erguida. También hubo cambios en el grosor y en las características de la piel y de los ojos. Además, con un cambio climático que ocurrió pues hace mucho tiempo, que provocó que las temperaturas del mundo fueran más cálidas, pues eso también favoreció a que el Homo sapiens se esparciera por el planeta entero y aumentara mucho su población. Ahora bueno, ya que sabemos que gracias a la agricultura la raza humana es como es hoy en día, pues también tenemos que evaluar la importancia de la agricultura dentro de la economía. Y la agricultura desempeña un papel vital en el desarrollo económico de todos los países, ya sean países desarrollados o países en vías de desarrollo. Y esto es debido a que la agricultura es el sector que más personas emplea en todo el mundo. Es decir, es el mayor sector económico en pues básicamente todos los países. Y este sector contribuye al proceso de desarrollo económico de las naciones a través de distintas vías. Por ejemplo, tenemos que dice sustento de los demás sectores de la economía. Y bueno, la agricultura es la fuente básica de suministro de alimentos en todos los países del mundo. También tenemos que contribuye a la disminución de la pobreza, ya que el sector agropecuario aumenta las productividades y los ingresos de los pequeños agricultores y así también aumenta el empleo y los salarios de los trabajadores y esto en conjunto ayuda a reducir la pobreza y el desempleo. También tenemos a la agricultura como fuente de mercado interno. Esto es debido a que este sector tenderá a aumentar el poder adquisitivo de los agricultores, lo que ayudará al crecimiento de los demás sectores no agrícolas del país, proporcionando una fuente de demanda interna que permitirá aumentar la producción industrial. Y también tenemos a la agricultura como fuente de divisas. Esto es debido a que la mayoría de los países en desarrollo del mundo son exportadores de productos primarios. Estos representan aproximadamente del 60 al 70% de sus ingresos totales de exportación. Por lo tanto, la capacidad de importar bienes de capital y maquinaria para el desarrollo industrial depende fundamentalmente de los ingresos de exportación del sector agrícola. Ahora hablaremos un poco acerca de la agricultura en nuestro país. Lo que sucede en nuestro país pues no es exclusivo de aquí, es algo que pasa en todo el mundo y esto es de que la agricultura es una de las principales amenazas para los ecosistemas. Y de acuerdo a la Carta del uso del suelo y vegetación que elabora el INEGI, vemos que hubo una expansión histórica de la superficie agrícola desde los años 70. Por ejemplo, en los años 70 era de aproximadamente 26 millones de hectáreas, que representaba el 13.3% de la superficie del país. Y para 2014 se había incrementado a 33 millones de hectáreas, es decir, al 16.7% de la superficie del país. Y esto fue a costa de la transformación de diversos ecosistemas. Por ejemplo, en las selvas vemos que 13.3 millones de hectáreas fueron transformadas y destinadas para la agricultura.
en matorrales, 7.4 millones de hectáreas, bosques templados, 6.4 millones de hectáreas, pastizales, 5 millones de hectáreas y en otros tipos de vegetación, 0.7 millones de hectáreas. Y también de acuerdo al INEGI, a la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019, vemos que en nuestro país los principales cultivos eran de maíz de grano blanco con 6.672.098 hectáreas. Y bueno, aquí podemos ver las hectáreas de cultivos, de otros tipos de cultivos en nuestro país. Ay, no, ya se trabó. No. Ya. Y bueno, como lo habíamos mencionado hace un momento, pues la agricultura convencional ha llevado o es una de las principales causas del agotamiento de los recursos en nuestro planeta. Además que contribuye al cambio climático, a la contaminación del agua, a la pérdida de biodiversidad y pues en general a todo el agotamiento de los recursos naturales. Es por eso que si se sigue adoptando estas medidas y se sigue produciendo la agricultura de la manera en la que se produce hoy en día, pues el mundo está condenado al fracaso. Entonces, debido a la tasa de crecimiento poblacional, debemos de buscar una manera de satisfacer las necesidades alimentarias de la creciente población sin agotar los recursos naturales. Ok, ahora hablaremos sobre la agricultura sustentable. Se le denomina agricultura sustentable a la actividad agrícola, pecuaria y silvícola en la que se basa un sistema de producción que tenga la capacidad de mantener su productividad y rentabilidad, generando un desarrollo en sus comunidades a largo plazo. Y va a cumplir los requisitos de abastecer adecuadamente los alimentos de la calidad a precios justos. La agricultura sustentable, si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Sí. A la agricultura sustentable también se le puede definir de las siguientes maneras, que va a implicar la conservación de los sistemas naturales a largo plazo, la producción óptima con los residuos costosos de producción, satisfacción de las necesidades alimentarias básicas y suficiente abastecimiento para cubrir la demanda y necesidades de la población mundial. Aquí hay algunos parámetros, son 8 parámetros para hacer una agricultura sustentable. En primer lugar, tenemos que el suelo se debe mantener vivo y abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que una agricultura sustentable, para mantener vivo el suelo con coberturas vivas, va a haber unas, por así decirlo, plantas que se van a llamar malezas, que esos van a ayudar como a recuperar el suelo y a mantenerlos fértiles y para evitar también la erosión. Otro punto también que se debe considerar es que se debe manejar la diversidad de cultivos. Es decir, que el agricultor va a tener como un esquema de policultivos en lugar de un solo cultivo. Es decir, no solamente va a sembrar como peras, sino va a tener como diferentes siembras. La otra es recuperar los árboles en las fincas. Esto es recomendable, ya que lo que va a hacer los árboles en las fincas o en donde están estas agriculturas va a ser regular los suelos, el ciclo de agua, y así va a evitar como la utilización de ciertos químicos. Otro punto también es el manejo eficiente del agua. Sabemos que el agua es uno de los recursos más valiosos dentro de la agricultura, y también hay que saberla usarla, es decir, cómo saberla, cómo encauzar, dirigirla, y también para evitar la erosión del mismo suelo. Otro punto es se debe procurar no mover mucho los suelos. ¿Esto qué quiere decir? Como lo vimos en teoría, en los suelos hay como diferentes capas. Entonces, por lo que decía la bibliografía, no hay que como, por así decirlo, como revolverlo demasiado, porque así, número uno, se va a ahorrar tiempo, costos, y también así se va a evitar la erosión.
El otro punto es aprovechar las biomasas para la generación de abonos. Esto de aprovechar biomasas más que nada son los desechos de las plantas y animales. Eso se va a generar para producir estos abonos de origen orgánico que van a permitir, ya sea número uno, ahorrar costos. El otro sería evitar también el uso de químicos y tener más autonomía para promover. Otro es utilizar controladores bioquímicos para las plagas. Estos controladores van a evitar o van a manejar, como dice el nombre, las plagas y enfermedades de las plantas. Estos pueden ser desde organismos vivos y es una alternativa para sanar los cultivos sin deteriorar el medio ambiente. Y por último punto, hay que ser innovador en el proceso de transformación. En la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Como podemos ver en estos dibujitos, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Más que nada que esto fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que va a hacer va a presentar una nueva ruta en donde hay temas altamente prioritarios para una región, como va a ser la erradicación de la pobreza, la reducción y la desigualdad de todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajos decentes para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Como se puede leer y se pueden leer cada uno de los puntos, suelen ser muy ambiciosos, pero se planea cubrir. Ahora, hay 5 principios de la FAO, que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estos 5 puntos que acaban de ver aquí, que es aumentar la productividad en el empleo y en el mayor añadido de los sistemas alimentarios. 2. Proteger e impulsar los recursos naturales. 3. Mejorar los medios de subsistencia y fomentar el crecimiento económico y sostenible. 4. Potenciar la resiliencia de las personas y de las comunidades en los ecosistemas. Y 5. Adoptar la gobernanza de los nuevos retos. Lo que va a hacer todo esto es una visión que más que nada se ha traducido en un enfoque que va a apoyar y acelerar la transición de sistemas de alimentación y agriculturas más sustentables. Ahora, los puntos que debe hacer el productor para lograr una agricultura sustentable son 3. 1 es respetar su entorno. Esto quiere decir que va a elegir el sistema de producción que vaya acorde al ecosistema en el que habita, sin explotar descontroladamente los recursos naturales de su región. 2. La visión a futuro donde realice y adapte las prácticas que garanticen la renovación de los recursos en los próximos años. Y 3. Que genere un entorno de bienestar social en las personas que involucran directa o indirectamente su actividad económica. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando un poco acerca de los protocolos para una agricultura sustentable que encontramos. Siguiente, por favor. El primer punto sería un monitoreo y uso del recurso hídrico de una manera correcta. Bueno, tenemos que la extracción de agua, tanto superficial y subterránea en la agricultura, es de gran importancia. Lo que también se ha dado cuenta es que la escasez del recurso en algunas zonas de nuestro país y de todo el mundo hace que estos tratamientos sean de gran importancia para la conservación del agua, no solo en términos de la cantidad que se utiliza en los cultivos, sino también en la calidad, tanto para usos agrícolas como para usos posteriores de nosotros, el ser humano, para consumo o uso de plantas y animales. En cuanto a la calidad del agua, como lo mencioné, es de gran importancia para la producción agrícola y se tiene que estar analizando constantemente la calidad en cuanto del agua que se utiliza para no tener algún inconveniente, ya que igual diversas actividades agrícolas pueden generar contaminación
a través de partículas del suelo que van a llegar al agua o las descargas de aguas residuales que pueden estar cerca de las zonas de cultivo. Siguiente. El segundo punto sería el respeto de derechos humanos y condiciones de trabajo y la protección social. En este se van a enfatizar en cumplir con necesidades y derechos humanos que son básicos para los trabajadores y personas que estén involucradas en estas actividades económicas, ya sea desde agricultores o empresas, y para que no tengan algún inconveniente con los trabajos y siempre respetando las normativas nacionales e internacionales que estén vigentes. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de residuos, es de gran importancia que se promueva pues, el reciclaje, la reutilización de residuos sólidos, líquidos y peligrosos, además de asegurarse de que se haga una buena disposición de ellos, de que en esta manera no generen daños a la salud humana ni generen contaminación a ecosistemas y demás. Por eso se implementan diversas medidas básicas como almacenaje adecuado, la disposición adecuada de estos residuos y, como mencioné, implementar la reducción, el reuso y el reciclaje de los mismos. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo y aplicación de agroquímicos, se sabe que el uso de estos, así como de plaguicidas y fertilizantes, puede ser de gran utilidad para mejorar la producción de cultivos, pero pues hay que utilizarlos de una forma adecuada porque pueden tener algunos impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas. Y eso puede generar pues cierta toxicidad en el suelo o en el agua. Encontramos igual aquellos fertilizantes nitrogenados pueden generar acidificación de suelos y contaminar aguas superficiales y subterráneas. Siguiente, por favor. En cuanto a la gestión de la inocuidad y trazabilidad, aquí mencionamos como de gran importancia que las personas tengan certeza de que los alimentos que se están consumiendo en el día a día o que se compran no son dañinos para la salud. Perdón, es que se me trabó. Que no sean dañinos para la salud, y es importante que las distintas prácticas que se generan, pues sean accesibles para los diferentes, ¿cómo mencionarlo? Bueno, estas prácticas en campo que se realizan sean registradas y accesibles para los diferentes actores de la cadena o personas que están involucradas en la producción o comercialización de estos productos, tanto normativas y seguimientos de control de calidad. Siguiente, por favor. Bueno, como otro punto tenemos la relación con las comunidades locales. Eso sigue parte de la cadena que mencionábamos, donde los agricultores y las personas que se encargan de la producción del campo tomen en cuenta los intereses de las comunidades locales en donde se encuentran y los grupos de interés para así llevar estas actividades de una forma sustentable y no afecten salud o empleos o los recursos de las personas que están involucradas en este medio. Siguiente. En cuanto a la gestión de la biodiversidad, esta lo vamos a ver como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluido los ecosistemas terrestres, marinos, y pues todo lo que comprende estos ecosistemas, ya sean los animales, plantas y los seres humanos. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son de gran importancia igual, ya que van a generar varios beneficios al ser humano y al planeta, tales como la obtención de alimentos a través de las prácticas como la agricultura, ganadería, pesca. Nos van a posibilitar el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, que vienen derivados de hierbas o extracciones de compuestos. Se puede generar materia prima para el desarrollo de productos, promueven energía, ya sea igual como eólica o, bueno, antes se usaba energía a través de leña o carbón, que era muy común, o también mediante biocombustibles. Ya sabemos el beneficio de las plantas que para el aire y el agua,
Y los bosques son una adecuada cobertura vegetal que ayuda a la retención de agua en el suelo, que igual va a ayudar para la nutrición de plantas y árboles. Y esta biodiversidad va a contribuir con el mantenimiento del clima y a mejorar la fertilidad del suelo. Y ya sabemos que también aves e insectos posibilitan la polinización de las plantas. Siguiente. Y en cuanto a otro punto que encontramos igual de importancia hablar, sería la cuestión de la energía. Ya sabemos que esta energía y sus fuentes pueden tener impactos ambientales significativos, y pues por eso se busca como más bien usar energías más sustentables como energía solar o energía eólica, ya que el impacto que tienen la industria de la energía como la conocemos, pues es un poco, se afecta de forma significativa al medio ambiente. Siguiente. Bueno, otro punto importante. ¿Sí me escuchas? Poquito. Muy bajito. ¿Ya me escuchó? Ajá. Bueno, otro punto importante es el manejo y la conservación del suelo. Como sabemos, el suelo va a cumplir un papel fundamental para la vida de las plantas en este caso, dado que es el encargado de diversas funciones, tales como suministrar agua, almacenar y entregar nutrientes, además de dar el aire y anclaje a las plantas. Y la actividad humana, tanto agropecuaria, industrial, vial y todo eso, es la causa principal de la degradación del suelo. Y esto ocasiona diversos problemas ambientales en el suelo, como son la pérdida de fertilidad, que es la disminución de la capacidad que tiene el suelo para soportar la vida, la erosión. En pérdida de la fertilidad vamos a tener dos tipos. La química, que va a ser pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, y la física, que va a tener una menor permeabilidad del suelo y una menor capacidad de retención de agua. Después tenemos la erosión, y esta es la pérdida de materiales del suelo, ya sea por viento o agua, y este proceso puede ser acelerado por acción humana, que en este caso es como la agricultura invasiva, la deforestación, la construcción de canales y la ampliación de zonas urbanas. Después tenemos a la contaminación, que básicamente es la acumulación de sustancias que tienen efectos negativos en la productividad del suelo. Y finalmente tenemos a la pérdida del suelo. Esta se ocasiona por pérdida de capas, por erosión, desertificación o por el cambio del uso del suelo. Y en México los cambios más importantes en el uso del suelo están asociados a la agricultura mecanizada, el sobrepastoreo y el desarrollo urbano e industrial. Siguiente, por favor. Y ¿cómo se puede mejorar el manejo y la conservación del suelo? Las medidas que se deben tomar en cuenta van a ser 3, que son las que van a estar enfocadas a la prevención de los problemas, el mejoramiento del estado del suelo y la recuperación de suelos degradados. Para esto se va a tener que hacer, del lado izquierdo podemos observar un esquema, se va a tener que hacer un diagnóstico para posteriormente armar un plan para prevenir o recuperar los suelos, y este plan va a estar dividido en medidas básicas, nivel 1, medidas intermedias, nivel 2, y medidas avanzadas, el nivel 3. Se las voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico del suelo, que es el esquema que vimos, es de gran importancia realizarlo sobre los tipos del suelo existentes y los riesgos a los que va a estar expuesto el suelo. Para ello se van a seguir unos pasos, que primero va a ser el mapa o diagrama, y se va a realizar el esquema del predio o el suelo que queramos mejorar, en el cual se van a incluir los distintos cultivos y la ubicación de fuentes o recursos de agua. Este mapa va a ser de utilidad para posteriormente enlistar las características del suelo, así como en caso de que se deba realizar una rotación de cultivo. Y las características del suelo que se deben tomar en cuenta para este esquema va a ser el tipo de suelo,
refiriéndose a la textura, que puede ser arenoso, arcilloso o limoso. La estructura del suelo, esta va a depender del grado de agregación, la clase, el tamaño y los tipos de agregados. También vamos a tomar en cuenta el grado de comparación, la profundidad, la presencia del nivel freático, que se refiere a la profundidad que alcanza la capa superior del agua acumulada en el subsuelo, la cantidad de nutrientes en el suelo, la cobertura vegetal, la salinidad, el grado de pendiente y el pH. Otro punto que se debe tomar en cuenta es la identificación de los riegos. Se van a identificar de acuerdo a las características mencionadas anteriormente y van a existir distintos tipos. Vamos a tener los suelos que cuenten con baja cobertura vegetal y alta pendiente, que estos van a ser propensos a presentar erosión hídrica. También vamos a tener los suelos poco profundos y sueltos, y estos van a presentar una mayor probabilidad de perder las capas superficiales del suelo, ya sea por agua o por viento. Vamos a tener, por último, los suelos muy compactados, y estos van a impedir un adecuado movimiento y almacenamiento de aire, tanto de agua como de aire, y van a afectar el crecimiento de las raíces y de los cultivos. Vamos a tener el plan de manejo y conservación del suelo. Aquí mencionamos la implementación de las medidas básicas, que es el nivel 1, y vamos a tener los puntos de mantener o mejorar la cobertura vegetal de los suelos, evitando que queden suelos descubiertos, establecer vegetación entre hileras, eso lo podemos ver en la imagen, rotación de cultivos y riego localizado para disminuir la erosión por escurrimiento de agua. Siguiente, por favor. De las medidas intermedias de nivel 2 vamos a tener la nivelación de suelos, el uso de maquinaria que minimicen riesgos de erosión, el cambio de variedades más resistentes a enfermedades, plantar árboles en el borde de zonas con pendiente y plantar especies vegetales que funcionen como cortavientos. Siguiente, por favor. Y finalmente, en la implementación de medidas avanzadas, que es el nivel 3, vamos a tener sistemas de manejo que busquen alterar al mínimo la condición del suelo, como pueden ser la mínima o cero labranza, implementar sistemas silvopastoriles, incorporar especies vegetales que contribuyan a la recuperación de suelos degradados y la reforestación con vegetación que exista previamente en el área, o sea, especies nativas de la región. El bienestar animal. El uso de animales es de gran importancia y responsabilidad ética en la parte agrícola, ya que se ha establecido que los animales son seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. Además de que, tener a los animales en buen estado y bienestar, pues obviamente va a contribuir a incrementar la productividad y pues eso va a tener beneficios económicos. Por último, tenemos las tecnologías que en la agricultura sustentable que se utilizan actualmente. Y a nivel mundial se va a utilizar el término AgTech, no sé cómo se pronuncia, para agrupar las nuevas tecnologías emergentes aplicadas en el sector agrícola. Vamos a tener los sensores, Big Data y software de gestión. Y estos se van a basar en la sensorización para el monitoreo de variables agrícolas, procesando información mediante diversas aplicaciones para que los agricultores puedan tomar las decisiones respecto a la gestión de sus cultivos. O sea, van a tener como diversos softwares, aplicaciones que haciendo como referencia a sus cultivos y les van a decir si tienen que cambiar de tierra o
o tienen que hacer rotación de cultivos, dependiendo del caso. Después Suelo. vamos a tener... Suelo. Suelo, perdón. Después vamos a tener a la robótica. Y bueno, en este caso, pues, como su nombre le indica, va a hacer el uso de robots. Estos van a ser, van a tener las funciones de que sean expertos, por así decirlo, en procesos de sembradío, fertilización y hasta recolectores. Dentro de este punto, también vamos a considerar a los drones, ya que estos están siendo utilizados en la agricultura para diversas funciones, que pueden ir desde el diagnóstico de enfermedades hasta procesos de polinización, pasando también como control de ganado para revisar que todo esté bien, e inclusive pueden prevenir los incendios. Después tenemos a los tractores autónomos, que como su nombre lo indica, el agricultor se va a encargar de... se va a encargar de que el tractor opere de manera óptima, pero desde una aplicación, o sea, todo lo va a hacer el tractor, ya no es necesario que el agricultor esté ahí, y mientras el agricultor puede hacer otras tareas. Después tenemos a los inputs y agricultura más natural. Aquí, básicamente, se va a sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes de origen natural. Esto debido a que los consumidores crearon conciencia ambiental, y pues se hizo como, pues sí, que no se utilizaran los fertilizantes químicos, ya que a fin de cuentas pues dañan tanto al suelo como inclusive pueden dañar a los alimentos que consumamos. Y por último tenemos la trazabilidad. La trazabilidad básicamente es la información necesaria para describir la producción de un cultivo. Va a describir todo, o sea, desde su procesamiento, todo lo que sucedió durante su viaje, hasta llegar al consumidor. Y para esto, pues, se debe tener las tecnologías adecuadas para seguir todo este proceso. Y pues, básicamente, esas son las 5 más importantes que se están utilizando a nivel mundial. Obviamente, pues, se utilizan más en los países desarrollados y así. Y bien, creo que sería todo. Sí, es todo. ¿Dudas, chicos, con el tema? ¿Todo está claro? Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Este en realidad debería ser el segundo, pero es el primer tema del primer bloque. Con esto vamos a empezar a ver las funciones y las variables que puede haber en el suelo para tener una agricultura. El siguiente seminario serían los tipos de suelo. Este fue agricultura sostenible o sustentable, donde empezamos a ver qué tipo de agricultura y cuáles son las características que debe de tener para no erosionar el suelo. Posteriormente vamos a ver con el tercer seminario lo que es composta, y vamos a terminar con los seminarios del primer bloque. Puede ser que un seminario, aunque sea del primer bloque, quede en el segundo, en el calendario, no importa. Y después vamos a empezar a ver ya cuestiones con microorganismos hasta llegar a hablar de lo que son los biofertilizantes fúngicos, bacterianos y los organismos genéticamente modificados, tanto bacterias como plantas, ¿ok? Entonces, el equipo responsable tiene que subir su presentación a la parte de Classroom de teoría como noticia, es lo mismo, y en un ratito habilito una sección para lo que es que lo suban como tarea, ¿ok? Hay una pequeña información que les tengo que dar. Se me fue la onda, mis chicos,
pero aquí se supone que también tenemos que tener capturas de pantalla de las clases, las cuales no hemos tomado por los últimos 15 días. Entonces, necesito, aparte del jefe de grupo, otros 2 voluntarios. Tengo voluntarios para tomar capturas de las clases. Lili, ¿eres voluntario? Sí. Ok. ¿Quién más? Si quiere, yo también, profe. Ok, querida, muchas gracias. Y una pregunta, chicos. Yo no me enojo, me ayudarían mucho. ¿Alguien de ustedes grabó las primeras 3 clases? ¿O tiene alguna anotación de ellas? ¿Capturas de pantalla, lo que sea? Yo tengo capturas de pantalla, profe, de las clases de teoría. Ok, mándamelas, por favor. Ya sea Sí. a mi WhatsApp personal o al del grupo, porfa, ¿sí? Sí, ok. Y ya que son Frida y Lili son voluntarias, las suben igual como Noticia Classroom, pero de teoría. Sí, profe, está bien. Ahora, de acuerdo al calendario de la teoría, ¿vamos en orden? O sea, ¿vamos con los temas? ¿O vamos atrasados, vamos adelantados? Vamos una clase de atrasados, ¿no? Calendario. Hoy es el 6. No, vamos a una clase adelantada, ¿no? Porque el miércoles pasado teníamos que exponer al equipo 1 y dio clase. Me faltan 2 temas. No hemos visto conductividad y no hemos visto intercambio iónico. Entonces, ahorita voy a dar intercambio iónico. ¿Ok? Con eso, yo creo que ya no necesitaríamos vernos la media hora de los que habíamos acordado el día miércoles. Porque, bueno, y vemos tenemos conductividad hoy, el seminario de 2, no, sí seguimos atrasados una clase. Entonces, yo creo que sí vamos a ocupar la clase del miércoles. Recuerden, chicos, sobre todo la sección 2, que es la que va a mantener mi cuenta, porque yo abro la cuenta de ustedes de su Classroom, dejo a uno de los profesores como host, y yo me voy a la sección 1, a la otra cuenta de Zoom. Entonces, dígale a los profesores que no cierren, que alguien de ustedes se quede como host, y cuando yo entre, ya me dan el host a mí para esa media hora. Y en esa media hora va a ser el seminario del equipo 1, ¿ok? Para yo poder agarrar una media hora de clase del tema de intercambio iónico. Y ese tema ya lo terminamos el lunes junto con los cálculos y ya nos emparejamos, ¿ok? Ok. Sí. Bueno, si no hay más dudas, entonces voy a, lo que ustedes dejan de compartir, yo voy buscando la presentación. ¿Ya todo el mundo ve la presentación? Sí, profe, ya se ve. Sí se ve. Oiga, profe, entonces no entendí las capturas que debemos de tomar las 3 personas que nos dijo. ¿Es de los que están presentes o de las diapositivas? De las diapositivas, de la presentación, de los alumnos, al inicio, al final, lo que tengan, sobre todo que se vea que es una clase y que la estamos dando el día y la hora que nos corresponde. Con eso cumplimos. Yo tengo fragmentos de la clase, pero pues están pesados para subirlos. Ok, ¿me los puedes mandar por WhatsApp? Ok.
Es que creo que por WhatsApp no se puede. ¿Tienen Telegram? Sí. Entonces checo por Telegram y se los mando. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Se me olvidó completamente que también tengo que hacer esto. Al profesor siempre se le olvida algo. A este profesor les toca. Conductividad eléctrica. Este tema es similar a pH. De igual forma vamos a ver un electrodo, un fundamento del electrodo, la medición de salinidad, en este caso en vez de potencial de ionhidronio, pero el fundamento es el mismo. Si hemos comprendido desde la vocacional, medio superior, cómo se comporta un electrodo de vidrio, el que siempre han ocupado, ya la hicimos. Eso es algo bastante similar. La única gran diferencia es que en vez de ser un electrodo que mide el potencial hidronio, es un electrodo que va a medir la señal de iones positivos en solución. ¿Ok? Entonces, el fundamento es el mismo, pero la señal la está dando en vez de una sola carga positiva del ion hidronio, son las cargas positivas de cualquier ion positivo en solución del suelo. Entonces tenemos que la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un medio de conducir la corriente eléctrica. Y va a depender del número de iones en solución y de la cantidad de solvente que tenga el medio. Entre mayor número de sales disueltas, mayor es la conductividad. Entonces podemos inferir que valores altos de conductividad es una proporción alta de iones en solución. ¿Cuál es la gran desventaja? Que ahorita con esta técnica no podemos saber qué ion en específico está, simplemente sabemos que hay iones, que hay muchos iones, pero no es lo mismo una conductividad de fuertemente salino, donde tengamos calcios, sodios, magnesios, potasios, hierro, cobres, zinc, litios en solución del suelo, que tengamos una gran diversidad, a una conductividad de muy salino, que solo sea sodio, que solo sea calcio. Eso no me va a convenir en un suelo. Entonces, vamos a ver qué valores podemos obtener o las unidades que podemos obtener de la conductividad eléctrica. Ya sabemos muy a grosso modo qué es la capacidad del medio de conducir la corriente eléctrica. Solo que aquí vamos a medirlo en milisiemens sobre centímetro, que sería el apartado que es de solución de suelo. Hay aparatos mucho más sensibles que en vez de medir milisiemens, que aquí sería, por ejemplo, el agua potable sería 0.1 microsiemens sobre centímetro, posiblemente. Podemos tener microsiemens, que son unidades más pequeñitas en aparatos mucho más sensibles. También otras unidades que se pueden encontrar, sobre todo el equipo de la norma, perdón, el equipo que va a dar este seminario, o los equipos que van a dar este seminario. En la norma son los decisiemens sobre metro. Si hacen el cálculo de las unidades y las transforman, son equivalentes. ¿Por qué nosotros las damos en microsiemens sobre centímetro y no decisiemens sobre metro? Porque los aparatos con los que contamos en la escuela traen esa escala, milisiemens sobre centímetro, pero son equiparables, es el mismo valor. Tenemos que para estas unidades, la conductividad es el recíproco de la resistencia. A ver, chicos, ¿qué es la resistencia en un medio eléctrico? No somos ingenieros, pero por lo menos sabemos que si encendemos el foco LED que tenemos encima de nuestra cabeza, está creando una resistencia y por eso se calienta. Entonces,
¿qué es lo que nos dice la conductividad? ¿Qué sería? ¿Lo inversamente proporcional o directamente proporcional? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor conductividad. A mayor conductividad, menor resistencia. Ulisa, no te duermas. No, profe, estoy bostezando. Cada vez te veo más agachada. Llegar el momento que estás acostada en el sillón. No, estoy en una silla. Bueno, estarás acostada en la silla. No. Entonces, entendemos que para poder medir esta corriente eléctrica, no va a ser lo mismo que yo mida la conductividad entre dos membranas que tengan 1 metro de diferencia, o sea, 1 metro de distancia entre una y otra, 10 centímetros a 1 centímetro. Va a ser diferente. Por lo tanto, tenemos que hay una constante que nos da la conductividad. Esta constante la da el aparato. ¿A qué me refiero? El electrodo es este esquema. Tenemos una membrana positiva y una membrana negativa. La constante por la cual el aparato hace sus cálculos matemáticos es la distancia que hay entre ambas membranas y va a depender de cada uno de los electrodos. Esta constante va a cambiar. Anteriormente, lo que los aparatos nos daban, en vez de ser conductividad, era algo análogo que era la conductancia. La conductancia es un valor bruto de la capacidad que tiene un medio de conducir la corriente eléctrica, pero que no se ha medido por la constante entre las membranas. ¿Sí me explico? ¿O no? Porque hasta yo me enredo en esto. ¿Sí me están comprendiendo este dato de la conductancia y la conductividad? A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. Cuando tú metes el electrodo de conductividad en el medio, hay 2 membranas en tu electrodo. Los aparatos que se utilizaban en el pasado, hace más de 20 años, medían y te daban un valor de conductancia. Y tú tenías que ir a los insertos del aparato que te marcaba el fabricante que decía, mira, tienes que hacer los cálculos matemáticos con este valor K, que es una constante. Lo tienes que multiplicar. No sé, nunca hice esos cálculos. Y cuando tú multiplicas o haces los cálculos con esa constante de ese electrodo peculiar, ya te daba la conductividad. ¿Sí me explico? La conductancia y la conductividad, la única diferencia es que la conductancia es un valor bruto que te da el aparato. Cuando lo multiplicas por la constante del electrodo, se convierte en conductividad. ¿Sí? En este caso, los aparatos que manejamos y que ustedes ya investigaron, esos aparatos ya son más modernos. Ellos ya dan la lectura de la conductividad y ya te dan unidades. Ya no es necesario hacer un cálculo matemático para la conductividad. ¿Cómo voy a medir la conductividad? ¿Están de acuerdo que puedo tener un vaso de precipitados de 500 mililitros? Es más, vamos a poner un vaso de precipitados de 1 litro. Y yo le voy a poner, porque necesito un espacio para poder mezclarlo, le voy a poner 500 mililitros de agua. Y yo voy a pesar 250 miligramos de cloruro de sodio y lo voy a adicionar. Y es agua bidestilada.
Lo mezclo, hago que se disuelva y tomo la conductividad de esa solución. ¿Creen que me dé señal el aparato? Guillermo dice que sí. ¿Quién más dice que sí? ¿O quién dice que no? ¿Dará señal el aparato, chicos? A ver. Yere, ¿tú qué acabas de pasar? ¿Dará señal el aparato? ¿No? No. Puede ser que no. Manuel Piña. Empezamos a jugar a la Wii. ¿Estás ahí? Ya esté presente. Se hizo presente por el chat, al parecer. Sí. Ese sí estoy presente o sí da señal el aparato. O justo en el momento que el profesor hace la pregunta se te va el internet. Ya ni escribió. Bueno. Mauricio, ¿estás ahí? Ah, no da señal, ok. Profe, la pregunta era que si puede haber conductividad en un vaso de agua con qué. Con 500 mililitros de agua bidestilada y 250 miligramos de cloruro de sodio. Sí. Oh, ok. De una vez. ¿Habló, profe? Es que estaba en el baño. Discúlpeme. Ahora resulta. ¿Estaba en el baño? ¿Hay señal en el baño? Pues llévate la laptop. Si se activa el audio. Chicos, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me ha tocado que el video lo tienen activado. Pero bueno, a ver, Mauricio. ¿Crees que un aparato de conductividad dé señal cuando tienes 500 mililitros de agua bidestilada con 250 miligramos de cloruro de sodio? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ok. Es que a fin de cuentas son iones inmersos en una solución y pues permiten el paso de corriente eléctrica, entonces sí debería de poder tener conductividad. Ok. Aquí hay algo bien importante que ha dicho Mauricio. Dice, sí debería de haber, tengo todos los elementos. La cuestión es la sensibilidad de los aparatos, pero eso lo vamos a tocar un poquito después. Ahora imaginemos que en vez de ponerle 250 miligramos, le pongo 250 gramos. O sea, prácticamente es 250 gramos de cloruro de sodio y medio litro de agua. ¿Hará señal? ¿Tendrá conductividad? Por supuesto. Pero, digamos, ahora vamos a verlo en solución del suelo, donde las variables ya no están controladas. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuántos iones hay? ¿Qué tipo de iones? Por lo tanto, hay una analogía que debemos de hacer. Cada aparato va a ser diferente y va a depender de la sensibilidad, la lectura que me dé. Habrá aparatos muy sensibles que midan poquitos iones en solución del suelo, habrá aparatos no tan sensibles que midan o marquen 0 y no midan a la misma concentración que el otro. Pero también nos quedamos nosotros los que investigamos esto, los que nos dedicamos al estudio de los suelos. Pero será lo mismo los iones que ponga, ahora en vez de ser su cloruro de sodio, que tome 20 gramos de suelo en 40 mililitros de agua, que se ve una proporción de 1:2, ¿será la misma lectura que me dé si yo pongo 20 gramos de suelo en 100 mililitros, en 250 mililitros,
o estoy diluyendo la muestra. Si nos vamos a un caso muy extremo, podríamos tener, no sé, 10 gramos de suelo en una alberca olímpica de agua bidestilada. ¿Habrá señal? ¿O ya es mucho solvente? Ese es uno de los grandes inconvenientes que tienen esas técnicas. ¿En qué proporción la vamos a medir? Se ha podido medir, como dice la diapositiva. Pero bueno, eso es lo que hemos estado hablando, que no se ha demostrado fehacientemente que las lecturas que tenemos sean lo que pasa en el suelo. Pero se han originado varios sistemas por los cuales creemos que se ha podido aproximar la lectura a lo que realmente pasa. Extracto de suelo 1:1, extracto 1:2, una de suelo, 2 de agua, extracto 1:5, que sería una proporción del suelo, 5 de agua, o 20:100, 10:50 mililitros, o a capacidad de campo. Y aquí es algo bien importante. Depende de la bibliografía que busquen, la zona de esa bibliografía no es lo mismo Sudamérica que Europa, que Asia, que casi siempre sí es igual Estados Unidos que nosotros, porque nosotros nos regimos mucho con el gabacho. Pero por lo general ustedes traten de buscar una bibliografía que marque que sea una proporción 1:2 como lo que nosotros ocupamos, para que puedan tener valores equiparables. Porque nos ha tocado que buscan bibliografía que las proporciones que hacen es de 1:5 y resulta que para ellos es un suelo no salino, para nosotros ya es un suelo salino, pero porque nuestra proporción es diferente. Entonces realmente no sabemos si el valor de conductividad es el real para ese suelo. Suponemos e inferimos que sí, pero realmente nunca se ha podido demostrar. Ahora, ¿qué interviene en la conductividad? Los coloides del suelo. Los coloides del suelo ya los conocemos, es el humus y las arcillas. ¿Y por qué intervienen? Porque en sus superficies van a absorber iones que van a estar retenidos y no van a estar en solución del suelo. Entonces, lo que van a hacer es, van a mitigar la cantidad de iones en solución que podemos medir. Ese reservorio de nutrientes. ¿Qué iones son los que nosotros solo vamos a poder medir? Aquellos iones que estén libres en solución del suelo, bajo lo que es la conductividad. Solo los iones libres en solución del suelo. Y esto lo podemos hacer un poquito más complicado. Son los iones libres en solución del suelo a ese pH establecido en ese suelo. ¿A qué me refiero? Puedo tener un suelo forestal con un pH 5 y esa lectura que me da de conductividad va a ser únicamente los iones disueltos a pH 5, pero resulta que a mí se me ocurre, no sé, ese suelo forestal resulta que lo talé, lo ocupé para la agricultura y cambió el pH a 6. Ahora será los iones solubles a pH 6. ¿Sí me explico? Y si recordamos el diagrama de la clase pasada, los iones se retienen y se liberan a diferentes pHs. Entonces, los iones en solución del suelo van a depender de los iones retenidos en arcilla y en humus, y los iones en solución del suelo a ese pH de ese suelo. Por lo tanto, la solución del suelo sería una celda electroquímica. Es donde nosotros vamos a medir. Ya habíamos hablado de eso, que la conductancia y la conductividad son inversamente proporcionales a la resistencia.
mientras que la conductividad, ya habíamos platicado, es la conductancia multiplicada por la constante de la celda. Entonces va a depender del electrodo que utilicemos. Si ocupamos un electrodo diferente, tendríamos que multiplicarlo por una constante diferente. Afortunadamente, los aparatos que contamos ya en el laboratorio hacen ese cálculo matemático por sí solos. Esta es una imagen de la... A ver, chicos, antes que nada, levanten la mano los que van a dar esta práctica. Creo que es el equipo 1 y 5, si no me recuerdo. Y es más, además de jefe de grupo. Araceli, Paola. La otra sección, ¿quiénes son? Debería tener como 8 manos levantadas. Por lo menos 6. ¿Y los demás dónde están? Lisbeth, ya tengo 4. Manuel, ok. Ustedes son los que van a poner más atención. Este aparato es un conductímetro. Es marca Hanna. Es el que nosotros ocupamos. Si se dan cuenta, en esta parte vienen anotados las unidades, son milisiemens sobre centímetro. ¿Ok? A ver, jefe de grupo, la W, ¿qué significará? Si son unidades de milisiemens sobre centímetro, ¿qué mido? ¿Qué dice acá arriba? Agua, ¿no? Ok. Chicos, en este aparato, la conductividad, siempre que voy a medir conductividad, debe de estar el foco encendido de milisiemens porque apreté la W y el electrodo es este. El que es de la parte de arriba es azul y el cuerpo es de color negro. Siempre tiene que ir en este orden, en ese combo. W milisiemens con este electrodo. ¿Ok? No me puedo equivocar. Esto es solución del suelo que ha sido decantado en este vasito de muestra gratis, pero se hizo una proporción 1:2. 1 de suelo, 2 de agua. ¿Ok? ¿Cómo interpreto los resultados de este aparato? Ya vimos el fundamento que es una celda electroquímica, vimos los tipos de electrodos a grandes rasgos, que tienen que tener una constante, ya vimos la proporción, ya vimos qué nos dice ese valor, pero ahora, ¿cómo se interpreta ese valor? Nos da una interpretación de la cantidad de iones disueltos en solución. Por lo tanto, vamos a referirlo desde no salino hasta muy fuerte salino. ¿Cuál es una de las grandes desventajas y limitante de esta metodología bajo condiciones que estamos platicando? Que no sabemos qué iones son. O sea, puede ser que tenga un suelo no salino o muy bajo salino, y yo resulta que es el perfecto para mi planta. Mi planta crece a ese valor de salinidad, de conductividad, pero no crece bien, porque a lo mejor resulta que ese valor lo da puro ion sodio y no tiene los otros nutrientes. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Sí, Araceli? Estas serían nuestras interpretaciones: muy ligeramente salino. Bueno, primero iniciamos con no salino, muy ligeramente, moderadamente, suelo salino, fuerte y muy fuerte.
Los suelos que pueden encontrar para la agricultura van desde no salino hasta a veces hay cultivos que llegan a soportar suelos salinos, pero en valores de 4.1, muy cercanos a moderadamente. Ya es muy difícil encontrar suelos que lleguen a un valor de 8 y que sean factibles para algún cultivo, ¿ok? Pero sí llegan a encontrar suelos salinos, pero valores mínimos. Se quedaron en la tablita, que no entraron en moderadamente salinos por un punto, una unidad más. La salinidad del suelo nos habla de la disponibilidad de iones en el mismo suelo y pueden ser aprovechados por la planta. No especifica claramente la cantidad de cationes y aniones disponibles, o sea, no sé cuánto hay de cada uno, ni siquiera nos da qué tipo de iones tiene, simplemente nos da un valor bruto que es la sumatoria de la conductividad de todos los iones en solución de suelo. Por lo tanto, tenemos que encontrar otras metodologías para poder saber qué iones hay, cuáles son los más importantes o metodologías que tenemos que tener en cuenta para nitratos o nitrógeno, fosfatos, sulfatos, potasios, calcios, magnesio. Ahorita, si nos da tiempo, vemos un kit de la marca Hanna. Pero ustedes busquen otras metodologías, muchos que encuentran sobre todo para fósforos el método de Olsen. Búsquenlos. La actividad de suelo. Hasta aquí llevamos esta cadenita. Un electrodo azul de cuerpo negro que voy a medir en solución de suelo en una proporción 1:2. Hasta aquí llevamos esa cadenita, ¿ok? Y es W, y tiene que estar encendido el poquito de las unidades de milisiemens sobre centímetro. Ahora, la actividad de suelo. Se utiliza el mismo aparato, es el mismo conductímetro, solo que vamos a cambiar el electrodo. Ya no es un electrodo azul o negro. Ahora es un electrodo de acero inoxidable con una punta de latón. Son valores que se consideran in situ, se pueden hacer en el lugar. Ya no tengo que hacer una proporción 1:2. La sonda se inserta directamente en el suelo. ¿Ok? La gran diferencia es que al insertarlo en el suelo voy a leer los iones que están en solución de suelo, pero también puedo leer los iones que están adheridos sobre todo las arcillas y el humus. Entonces, esta medición va a comprender los iones en solución y los iones que están en el reservorio de nutrientes en las arcillas y en el humus. Voy a leer ambos. Entonces, a ver. Aquí le preguntaré. A ver, Lili. Dígame, profe. ¿Qué lectura crees que sea más fehaciente y te diga qué es lo que está pasando en el suelo? Una lectura en conductividad en solución 1:2, que solo lees los iones en solución, o una lectura que haces con ese electrodo de acero inoxidable que insertas en el suelo, que te va a leer los mismos iones que están en solución del suelo, más aparte los iones que están en las arcillas y en el humus absorbidos. Es el que comenta del electrodo directamente. El electrodo directamente, ok. Eso es lo que pasa. ¿Recuerdan cuando les dije en humedad relativa y capacidad de retención de agua que les dije, la humedad relativa la hacemos como que a un lado, porque va a ser en un momento específico, bajo condiciones muy específicas, y ese valor va a cambiar de un día a otro? Que lo que nos conviene saber es la capacidad de retención de agua, que es la cantidad de agua que puede tener un suelo y, durante todo el tiempo, porque es una constante, porque va a tener las mismas arcillas, el mismo humus y la misma capacidad de retención de agua, mes tras mes, tras mes, tras mes.
aquí el valor más importante para un cultivo es la actividad de suelo. ¿Por qué? Porque la actividad de suelo me va a englobar todos los iones y es una lectura más fehaciente. Pero, ¿en qué tipo de cultivos que se hacen en soluciones creen que sea mejor medir conductividad? ¿Cómo se llaman ese tipo de cultivos que están en solución y no en suelo? Lili, no pongas esa cara, tú contesta. No te escondas. A ver, Osiris. ¿Las hidroponías? Las hidroponías. En cultivos hidropónicos, como son en soluciones acuosas, el valor más importante es el de conductividad. ¿Ustedes saben cuántos gramos de fósforo, de azufre, de potasio, de nitrógeno pusieron? Saben las proporciones y saben que al poner 0.5 de sulfato de amonio más 2.5 de una sal de magnesio más cloruro de sodio 5 gramos por litro y tienen su formulación exacta y les da una conductividad que les gusta un valor de 0.4 y saben que ese valor debe de estar en su solución porque ustedes la formularon, pesaron y la tienen bien estandarizada. Y resulta que un día ustedes llegan, toman esa conductividad y ya está en valor de 4.5. ¿Qué deben de hacer? Quieren llegar a 4. ¿Qué le pondrían? A ver, Frida, ¿qué le pondrías? ¿Más agua? Más agua, exactamente. Y viceversa, si resulta que el valor ya está en 3.5, significa que algo pasó y le agregaron agua o llovió y la cantidad de sales se diluyeron. Por lo que hacen es agregar más sales. Ahí es cuando me sirve para un tipo de cultivo los valores de conductividad, pero para un suelo donde yo estoy cultivando, el valor importante es el de actividad. ¿Ok? Si se dan cuenta, es el mismo aparato. La gran diferencia con la foto pasada. Ahora está encendido el foquito aquí cuando le dice una S. ¿Qué significa la S, Mireya? Ahí dice actividad. Ay, no, que todo. Lo voy a rayar para que no leas. Ay, de todas maneras ni lo veía bien. Es actividad de suelo. Soil. Es entonces un valor que se hace en el suelo. Claro, nosotros no podemos ir al cultivo, en este caso, este suelo ya tiene mucho tiempo, bueno, esta fotografía, bastante tiempo, como unos más de 20 años, yo creo, la de tener esa foto. Porque esa foto inclusive a mí me la dieron como estudiante. Entonces, no podemos ir a Oaxaca. Aquí dice que la muestra es de un suelo de Manzanar de Oaxaca. No podemos ir a Oaxaca a insertar la sonda. Lo que hacemos es llevarles un botecito con el suelo para que la inserte. Entonces, este botoncito, ¿qué me dirá?
dice alarma. ¿Ese botoncito será para cuando se me esté acabando la batería del medidor? A ver, Gerardo. ¿No será cuando termina, bueno, más bien, una vez que realiza la determinación, que ya es fija pues en este caso la actividad de suelo? No. ¿Que ya no varían los valores? ¿No? No. Podría ser, pero no. Pero es una buena observación. Es que es similar como en los multímetros, cuando ya llega un voltaje terminal, la intensidad que está recibiendo se queda fijo y emite un sonido. Bueno, por eso los Sí multímetros. es intensidad, pero no es cuando da un valor fijo. Esta alarma se enciende cuando no tiene señal. O sea, sí es parecido, pero es al revés. No es cuando te da una lectura ya estable. Aquí es cuando no te da señal, no te da lectura. Esta alarma se puede encender por dos razones. ¿Qué necesito para medir una actividad de sol? Iones en solución y iones en arcillas y en humus. Pero es solución del suelo. Entonces, este suelo debe de estar húmedo. No debe ser un suelo secado al aire. Debe ser un suelo fresco, con agua. Si yo inserto la sonda y el botón se enciende, la alarma se enciende, lo primero que voy a hacer es agregarle agua. Entonces, lo que yo debo de hacer es agregarle el agua, humectar todo el suelo, humedecerlo de arriba hasta abajo y volver a insertar la sonda. Cuando yo la inserto y me vuelve a saltar la alarma, ¿qué es lo que no hay? Si yo necesito iones y agua para obtener una señal. Giovanna. Sí, aunque te escondas, estoy preguntando a ti. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se me está trabando el internet. Por favor. Tienes tu botecito. Necesitas agua y sales para que te dé la señal. Ya le agregaste agua y sigue encendiéndose la alarma de que te hace falta algo. ¿Qué te falta si ya le agregaste agua? ¿Más sales? Más sales o sales, iones. Cuando se enciende esa alarma significa que mi suelo tiene un déficit de iones o nutrientes. ¿Ok? Entonces, lo que le falta son iones. Y es algo que yo deberé de corregir. Profe, ¿podría repetirlo? Es que como está lloviendo se traba el internet. Porfa. Lo apreté donde no debí. Aquí hay una alarma. ¿Sí, Jimena? Sí, profe. No cierres tu micrófono para saber en dónde nos vamos a quedar. Esta alarma se enciende por dos razones. La primera es falta de agua. La segunda es falta de iones. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, Jimena? Sí. Yo le agrego agua. Y sigue encendiéndose la alarma. ¿Qué significa? ¿Que le hace falta qué? Iones. Iones. Y lo mismo, es un combo. La actividad debe de estar con la sonda de acero inoxidable. ¿Ok? Si están al revés, ocupan otro electrodo, las lecturas no sirven. ¿Cuál es la importancia agronómica? Dependiendo del tipo de sal y su cantidad va a afectar o no a un cultivo. Hay muchos suelos que por su textura, no tanto el pH y la conductividad, pero por textura decimos son buenos suelos para la agricultura. Se puede modificar el pH con la materia orgánica, se le puede adicionar iones, pero
Si resulta que tienen una buena proporción de arcilla, pero son suelos salinos a más no poder, jamás les va a crecer algo. ¿Quién de ustedes ve Los Simpson? Ulisa dice que sí. Guillermo dice que sí. Hay un capítulo donde Homero, creo que reta a un sureño a un duelo y termina escapando de su casa. Y termina yéndose a la granja donde él creció. Llega con un proveedor de semillas y le pregunta qué vas a cultivar. Y le dice de todo un poco. Hasta agarra, creo que gomitas, algo así. Llega a la siembra y no crece nada. Y de hecho, el agricultor, en la vieja granja Simpson, la salinidad está por arriba, creo que de 14, algo así le dice. Nunca te va a crecer algo. ¿Sí recuerdan ese capítulo? En realidad lo que está hablando es de la conductividad. Es un suelo extremadamente salino. En vez de ponerle uranio y hacer tomaco, hay otras estrategias para poder mejorar ese suelo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque se pierden grandes cantidades de suelos que serían buenos para la agricultura porque son muy salinos. Y tenemos que hacer un análisis, o el ingeniero agrónomo más bien va a hacer un análisis de qué es lo que conviene. ¿Conviene recuperarlo o ocuparlo para otra cosa? Primero, suelos muy salinos afectan las propiedades físico-químicas, ¿no? O sea, adiós con intercambio iónico, adiós pH, va a estar súper descontrolado. Aguas retenidas, olvídenlo, capacidad de retención de agua va a estar afectada por la salvación que va a producir esos iones. Todo se va a cuatrapear. De hecho, así se ve un suelo salino. Estas son costras de sal. No sabré decirles si son de calcio o de sodio. Si son de calcio, se les denomina que es un suelo calcáreo. Si es sodio, se le considera un suelo salino, así tal cual. También tenemos que ver qué va a convenir. ¿Cómo creen que ustedes puedan quitar sal de un suelo? A grandes rasgos es, aviéntale agua. Toneladas de agua, que se disuelvan y se vaya a manto freático. Ahora imagínense hacer eso en épocas de sequía aquí en México. No funciona, o al menos aquí en México no. Otra, voy a hacer un intercambio iónico como si el suelo fuera una columna de intercambio iónico. Lo que voy a hacer es poner sulfato de calcio o cloruro de calcio en el agua con la que voy a regar ese suelo. ¿Para qué? Para que el calcio desplace al sodio y el sodio se vaya a manto freático. O sea, no solo ya el agua, voy a meter otro ion. Desventaja de este método, pero son los únicos dos que existen, es sigo utilizando grandes cantidades de agua. Ahora, ya en esta tabla mostramos qué cultivos y qué tolerancias hay de los suelos salinos. Tenemos, por ejemplo, el frijol en bajo, el maíz en valores medio o bajo, me faltó de la diagonal. En valores medios tenemos soya, sorgo, lima, papaya, plátano. En alto, la cebada, pastos y el trigo. Pero dice tolerancias, o sea, no dice valores óptimos de conductividad para los cultivos. Eso los tendrán que encontrar ustedes. Ahora, a ver. Esta es una pregunta muy sencilla, extremadamente sencilla, que casi nunca nadie la contesta a la primera. ¿Qué valores de conductividad o de actividad de suelo necesito para saber si una planta puede crecer bien en un suelo? ¿Qué valores necesito?
A ver, Juan Carlos, creo que te quieres conectar con el audio. ¿O se te fue el audio? ¿No? ¿Y qué le pregunto? A ver, Mireya, ¿qué valores crees que sean necesarios? Son dos. Solo dos. Pues la actividad del La actividad del suelo. ¿Y cuál es el otro? la actividad de agua. No, ¿cómo la actividad de agua? De ¿mande? Tache. La actividad del suelo ya es uno. ¿Cuál es la otra actividad? Es la actividad que necesitamos saber. De las sales. Esa es la actividad de suelo. La conductividad. No, son dos valores, van en parejitas. O son dos valores de conductividad o son dos valores de actividad. Ya tienen uno, el del suelo. ¿Cuál es el otro? A ver, Osiris, yo sé que quieres hablar y por eso acercaste el micrófono. El de la planta, ¿no? El de la planta. Exacto. Si la planta, su valor óptimo de actividad de suelo es muy similar al de mi suelo, posiblemente crezca. Habrá que tener otras metodologías para saber si esos valores de actividad los dan los iones que requiere mi planta. ¿Sí me explico? Muy bien, Osiris. Y es a lo que vamos aquí. Se deben de mantener dentro de esos intervalos. Por el ejemplo es la lechuga. Si yo tengo valores de conductividad en la hidroponía de 1 a 1.50, son adecuados. La ventaja de la hidroponía es que yo formulé esa solución. Yo sé exactamente qué nutrientes tiene. Y valores de actividad de suelo de 0.3 a 0.5. Esos valores sí me los puede dar el aparato. Pero puede ser que mi planta no crezca, porque al final no sé si son los iones que realmente requiere mi planta para crecer. ¿Sí me explico? Yo espero que sí, porque nadie responde. Profe, ¿cómo dijo que se determina la actividad de las plantas? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que se determina la actividad de las plantas? La actividad de las plantas, como tal, no se determina, sino ya se sabe que cuando iniciaron este tipo de estudios en la ingeniería agronómica, se dieron cuenta que en ciertos suelos crecían bien ciertas plantas. Entonces fueron estudiando los suelos y de ahí salieron esos intervalos. Pero por el estudio de los suelos, no por el estudio de la planta. Ah, ya. De acuerdo, profe, gracias. Ahora, por último, déjenme buscar en HANA el kit que les digo. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuál pregunta? Bueno, ¿Cuál es que pensé que me estaba preguntando? preguntando. No, no te estoy preguntando nada.
No, espérame tanto. Este es un kit que se utiliza mucho porque es barato a comparación de una espectrofotometría, algo así. Se puede hacer en campo. Y este es nitrógeno, fósforo y potasio. Si se dan cuenta, vienen 3 frasquitos. Los primeros 2, los que dicen I 3896, es el buffer de extracción. Acá abajo en la foto vienen tubitos con diferente color de tapón. En la teoría tendrían que respetar el color. Según yo, es rojo es pH, azul es nitrógeno, fósforo el amarillo, no, potasio el amarillo y fósforo el verde, según yo, pero igual ahí en el kit. Y el blanco no recuerdo para qué se hace. Creo que en el blanco se hace la extracción con el solvente, con el buffer de extracción se hace en el tubo blanco y después se reparten alícuotas en los otros 3 tubos o 4 tubos. Acá abajo están los sobrecitos. Cada sobrecito es para un elemento diferente. Por ejemplo, aquí este sobrecito termina con la letra P, que es para fósforo. El sobrecito que termina con la letra K es para potasio y el que termina con la letra N es para nitrógeno. Entonces, yo primero hago la extracción en un tubo. Desde el sobrenadante lo reparto a los otros tubos y le agrego el sobrecito. Lo vuelvo a agitar y me va a dar una coloración. Por ejemplo, para fósforos de color azul. Entonces, yo veo la intensidad y por la tarjetita yo digo trazas bajo, medio o alto. Por ejemplo, aquí también se ve la tarjetita para nitrógeno, que lo mismo es trazas casi incoloro hasta un color muy rosa, que sería alto. En potasio es turbimetría porque se hace un precipitado de color blanco. ¿Ok? Entonces, así puedo hacer una prueba que me acerca mucho a ciertos valores. Pero, profesor, ¿qué es un trazas en este kit? Ya no lo he podido encontrar, pero anteriormente en la página de HANA. HANA es una casa comercial de Rumania. En la página original del fabricante de estos kits, sí viene un inserto donde te dice, trazas es de tantas a tantas partes por millón. Bajo es de tantos a tantas partes por millón. Medio ya empezamos a hablar de un intervalo en miligramos y alto en miligramos. ¿Sí me explico? Entonces, con estos kits ya empiezo a darme cuenta de qué tanto hay en mi suelo. Es muy sencillo. Y ahora vamos a ver el ejemplo de lo que se hace cuando tenemos que hacer esto ya de forma más profesional. Eso es lo que quedó. Y esto ya es mucho más profesional. Esto ya es un laboratorio que se dedica a esto. Por ejemplo, aquí en este primer apartado
Con el primero tenemos el nombre, todo. En este caso son unos estudios que mandó a hacer la doctora Luz Helena para un artículo del cual estamos trabajando. Y aquí tenemos, por ejemplo, clase textural, Frank. Punto de saturación, tan. Capacidad de campo, tan. Recuerden, el punto de saturación en este caso sería como una capacidad de campo, pero que sí se le considera el agua gravitacional de flujo rápido. Es antes de la inundación. Mientras que la capacidad de campo, vean cuánto pierde este suelo de agua gravitacional de flujo rápido. Pierde alrededor, que les gusta, de 20 mililitros por cada 100 gramos de suelo. Punto de marchitamiento. Esto nosotros ya no lo manejamos. De esta parte viene el valor de pH. Miren la proporción que se maneja. 1:2 de acuerdo a la norma. Su pH. Clasificación. Carbonatos, salinidad. Conductividad. Fíjense. Conductividad eléctrica a extracto, pero no te dice la proporción. Por lo tanto, podemos inferir que es la saturación de suelo. Por lo tanto, las unidades que da son de Siemens sobre metro. Que ya recordamos que son iguales a los milisiemens sobre centímetro. Requerimiento de yeso, ahorita después vamos a platicar de eso, pero es una de las cuestiones que ellos sugieren para mejorar ese suelo. Más abajito tenemos ya el resultado de los iones. Esa conductividad que ellos manejan de Siemens, ellos sí hacen cada uno de los iones. Potasios, calcios, magnesios, sodios, hierros, zinc, manganeso, cobre, boro, azufre y nitrógeno en forma de nitrato. Lo dan en partes por millón. Esto ya es un análisis muy completo de un suelo. Nosotros realmente no llegamos a hacer esta parte. Nosotros tenemos que mandar a hacerlo porque no tenemos la instrumentación adecuada para hacerlo. Y esta parte la vamos a ver y vamos a regresar a este formato en la próxima clase cuando hagamos intercambio iónico. Ahora, esto es algo muy similar que ustedes van a hacer con su reporte global, que es para su primer seminario de discusión de laboratorio. Van a hacer una tabla muy parecida y el formato, si no me recuerdo, ya lo subí al Classroom de laboratorio. Chéquelo y vayan llenándolo, vayan sacando sus valores, ¿ok? ¿Hay dudas, chicos?